Saludos comunidad, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo mitos y leyendas de Tarija. Espero que les guste. El silbaco. Muchos lo consideran solo una historia, una superstición de campo, pero hay quienes juran que lo han escuchado con sus propios oídos. Un taxista de Villamontes contó una vez que, cuando trabajaba de noche, oyó aquel silbido extraño. No había nadie. No había luz, solo el monte, el viento, y ese silbido que parecía venir de todas partes. Muchas veces escuché un silbido lastimero, dijo. Cuando eso pasa yo me apuro y me persigno. No fue el único. Campesinos, ganaderos y viajeros de las rutas entre Tarija y el Gran Chaco también aseguran haber oído al silbaco. Dicen que no se trata de un ave ni de un hombre, sino de algo entre ambos. La historia nace en los pueblos del Chaco boliviano, hace muchas décadas. Cuentan que un joven leñador, conocido por su costumbre de silbar mientras trabajaba, vivía en un pequeño caserío rodeado de monte. Era un hombre bueno, trabajador y alegre. Su silbido era conocido por todos, suave, melodioso, casi triste. Con el tiempo se casó y tuvo un hijo, pero algo comenzó a cambiar en él. Adelgazó. Se volvió silencioso. Sus ojos parecían no mirar a nadie. El hambre lo atormentaba y su cuerpo ya no respondía como antes. En algunas versiones se dice que no bautizó a su hijo en la iglesia o que actuó sin la debida gracia religiosa, lo que se interpreta como el desencadenamiento de una maldición. Finalmente la comunidad, junto con el cura del pueblo, lo ató, lo quemó en una hoguera o lo sometió al ritual de expulsión del mal. Y de las llamas surgió un ave silenciosa y blanca, o mitad hombre mitad ave en algunas versiones, que emigró al monte y su silbido quedó para siempre en la noche. El silbaco ya no aparece plenamente como hombre, sino como un ser mítico que habita los montes chaqueños. Se le describe como un ave nocturna, de vuelo veloz, que emite un silbido largo, profundo, quejumbroso, penetrante en la noche. Se dice que no se le ve a simple vista, ni siquiera a media luz de luna. Que siente atracción por el ruido de personas, fiestas, por el movimiento en la oscuridad. Camina o vuela entre los árboles del monte. Se advierte que imitarlos o silbar como él es peligroso. Algunas versiones dicen que quien lo imite puede perder la voz, quedar mudo, tartamudear o incluso sufrir un paro cardíaco. Si alguien está solo en el monte de noche y escucha el silbido, se dice que debe callar, persignarse, no seguir el sonido, pues si lo hace puede perderse en el monte o encontrarse con algo sobrenatural. Que el silbaco puede aparecer justo en momentos de vulnerabilidad, viento fuerte del sur, surazo, noches frías, zonas de monte alejadas. Que su aparición es un augurio de miedo o malestar, no necesariamente un daño físico inmediato, pero sí un signo de que se está invadiendo el espacio donde mora lo sagrado, místico. Que imitar su silbido o provocarlo es considerado desafío a lo sobrenatural, lo cual se traduce en mala suerte o castigo. Hay una leyenda muy parecida llamada el silbón, propia de los llanos de Colombia y Venezuela, que también tiene por rasgo un silbido, un alma en pena, una figura que aparece por la noche y asusta al que oye. En ese sentido, podemos decir que el silbaco es parte de una categoría de mitos latinoamericanos, en los que el silbido nocturno, el monte, los viajeros solos, la vulnerabilidad nocturna y el castigo, o la transformación, tienen lugar común. Pero la versión del silbaco tiene características propias. El contexto del Chaco boliviano, la figura del leñador que silba, la transformación en ave, la advertencia de la comunidad rural, la mezcla de elementos cristianos, como el bautismo, el cura, con lo popular. Para la región de Tarija y el Chaco boliviano, la leyenda del silbaco cumple varias funciones. Es un mecanismo de socialización del miedo y del respeto hacia la naturaleza, hacia los montes nocturnos, hacia lo desconocido.
Es una herramienta de advertencia para que los niños o los caminantes no anden solos de noche, no hagan ruidos innecesarios, no imiten silbidos extraños. En la zona rural, es parte del patrimonio oral de la zona. Los abuelos cuentan versiones a los nietos. Se menciona en míticos contextos de fiestas, de caminatas rurales, del viento sur que entra frío. Es también un reflejo de la mezcla de creencias indígenas, campesinas y cristianas en el sur de Bolivia. La mención del bautismo, de la iglesia, del sacerdote que participa en el ritual contra lo sobrenatural. La viuda del Guadalquivir. Una de las leyendas más antiguas y respetadas del Valle Central de Tarija. En las noches serenas, cuando el aire frío baja de las colinas y el río Guadalquivir murmura bajo los puentes antiguos, algunos vecinos aseguran haber visto la figura de una mujer caminando por la ribera. Va vestida de blanco, o, según otros, de negro luto, con el cabello suelto y una vela encendida en la mano. Camina lentamente, llorando con un susurro que apenas se distingue entre el sonido del agua. Dicen que fue una mujer llamada Rosalía de Vargas, esposa de un barquero del siglo XIX. Su marido, don Esteban, cruzaba el Guadalquivir transportando carga y pasajeros, cuando una crecida repentina arrasó la embarcación. El río se tragó al hombre y a su carga sin dejar rastro. Rosalía, devastada, bajaba cada noche al borde del agua, rezando y llamando a su esposo por su nombre. Juraba que el río la escuchaba, que el agua respondía a sus palabras con un eco profundo. Una madrugada, desapareció. Su cuerpo jamás fue encontrado. Desde entonces, los pobladores cuentan que, en las madrugadas frías, se escucha el lamento de una mujer a lo lejos. Algunos la han visto de pie sobre las aguas, mirando hacia el puente, con la vela aún encendida, buscando al amor que el río le arrebató. Esta historia se originó en la Tarija de mediados del siglo XIX, cuando el río Guadalquivir era caudaloso y peligroso durante las lluvias. El relato fue transmitido primero por las lavanderas del barrio San Roque, quienes decían escuchar el llanto de una mujer mientras trabajaban al amanecer. Con el paso de los años, la figura de la viuda se consolidó como un símbolo del dolor eterno y la fidelidad más allá de la muerte, mezclando creencias cristianas con las tradiciones indígenas que veían en el río una fuerza viva. El Guadalquivir en la cosmovisión local es un espíritu poderoso que se cobra vidas cuando se le falta el respeto o cuando las almas no encuentran reposo. Así, la historia de Rosalía se transformó en advertencia y oración. No llores sobre el agua, porque el agua escucha y te llama. Desde entonces, muchos tarijeños evitan acercarse al río de noche. Los pescadores y lavadoras rezan antes de entrar al agua, pidiendo permiso al río y a la pobre viuda que aún espera. Se cree que escuchar su llanto puede traer tristeza o pérdidas familiares, y por eso cuando alguien oye sollozos junto al agua, los mayores recomiendan no mirar, no responder y seguir el camino. También se considera que su alma acompaña a quienes mueren ahogados, ayudándolos a cruzar al más allá. Por eso, en las crecidas del río, algunos encienden velas a la orilla para que la viuda guíe a los que se lleva el Guadalquivir. Hasta hoy, los habitantes de Tarija, especialmente los vecinos del puente San Martín y San Roque, afirman escuchar su voz entre las 3 y las 4 de la mañana, cuando la neblina cubre el cauce. Muchos choferes de taxi nocturnos aseguran haber visto una figura femenina caminando sola por la orilla, que se desvanece si alguien intenta acercarse. Durante la festividad de San Roque, algunas familias dejan flores y velas al borde del río, en memoria de las almas del agua, y entre ellas, la de la viuda. Los ancianos aseguran que mientras el Guadalquivir exista, su lamento seguirá oyéndose entre sus aguas. El mito de la viuda del Guadalquivir comparte raíces con otras figuras de lamento femenino presentes en la cultura latinoamericana,
como La Llorona en México y los Andes, o la Viuda Negra en Santa Cruz. Sin embargo, en Tarija, la figura se mantiene únicamente ligada al río Guadalquivir y al dolor por el amor perdido, sin elementos demoníacos ni castigos. Es más que una aparición vengativa, una representación del alma que sufre pero no hace daño, un reflejo fiel del carácter tranquilo y melancólico del pueblo tarijeño. El jinete sin cabeza de Tarija. En los caminos rurales que unen San Lorenzo con la ciudad de Tarija, hay un tramo conocido por los lugareños como la Curva del Muerto. Allí, en las noches de luna menguante, los viajeros aseguran escuchar el galope de un caballo, un sonido seco, rítmico, que se aproxima y luego se desvanece sin dejar huellas. Los ancianos dicen que se trata del jinete sin cabeza, un espíritu condenado a cabalgar eternamente buscando lo que perdió, su cabeza y su paz. La historia se remonta a finales del siglo XIX, durante los años turbulentos en que los caminos eran vigilados por milicianos y contrabandistas. Uno de ellos, don Fermín Cueto, era un soldado tarijeño conocido por su valentía y su ambición. Según los relatos, traicionó a sus compañeros vendiendo información al enemigo para enriquecerse. Cuando lo descubrieron, lo capturaron en una emboscada cerca del río Tolomosa. El castigo fue severo. Lo decapitaron y enterraron su cuerpo en un cruce de caminos, dejando su cabeza expuesta como ejemplo. Dicen que esa misma noche, una tormenta cubrió la zona con truenos y relámpagos y al amanecer la cabeza había desaparecido. Desde entonces, su alma recorre los caminos de tierra, montando un caballo negro de ojos rojos. No tiene cabeza, pero del cuello surge una llama azul que ilumina la oscuridad. Algunos testigos aseguran que, al pasar, el aire se vuelve gélido y los perros aúllan como si olfatearan la muerte. El mito del jinete sin cabeza nació en los valles tarijeños durante la segunda mitad del siglo XIX, época marcada por conflictos internos y rutas de contrabando que conectaban con Argentina. Los campesinos relataban apariciones de un jinete misterioso en las noches de tormenta, especialmente en la zona entre Tolomosa y San Lorenzo, lugares donde antiguamente se ajusticiaba a los traidores. En la cosmovisión rural tarijeña, los caminos cruzados eran considerados puntos de encuentro entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los cuerpos enterrados allí quedaban sin rumbo, sus almas incapaces de hallar descanso. Así, la figura del soldado decapitado se convirtió en símbolo del castigo eterno por la traición y la codicia. Hasta bien entrado el siglo XX, los arrieros y viajeros nocturnos evitaban cruzar ciertos tramos de camino después del toque de ánimas, a las 12 en punto. Creían que si el jinete sin cabeza encontraba a alguien en su recorrido, podía confundirlo con un enemigo y hacerlo desaparecer en el monte. Otros aseguraban que mirar directamente la llama que surge de su cuello traía desgracia, enfermedades repentinas o accidentes. Por eso, era costumbre persignarse al pasar por los cruces antiguos y dejar una pequeña cruz de ramas secas como protección. Algunos hombres de campo todavía hacen sonar sus látigos 3 veces antes de tomar el camino nocturno, para espantar al jinete. Hoy en día, los habitantes de los alrededores de Tolomosa y Canasmoro todavía cuentan que en noches de tormenta se escucha un galope solitario bajando del cerro. Los motociclistas que transitan la ruta dicen haber visto una figura montada con una capa ondeante, que se desvanece cuando se intenta seguir. Los más escépticos creen que son reflejos o juegos del viento, pero muchos ancianos del lugar aseguran que el alma del traidor aún no descansa. Por eso, cuando truena fuerte en Tarija, algunos murmuran: «El jinete anda suelto esta noche». El jinete sin cabeza tiene versiones en otras partes del mundo. En Europa medieval, existía la figura del Dullahan irlandés, un mensajero de la muerte que cabalgaba sin cabeza. En Sudamérica,
Aparecen leyendas similares en el Chaco argentino y paraguayo, donde se habla del jinete sin rostro o el soldado decapitado. Sin embargo, la versión tarijeña se distingue por su contexto histórico local, ligado a los caminos coloniales y las guerras del sur boliviano. Su historia, más que terrorífica, es una advertencia moral. El castigo del traidor que rompió su palabra y fue condenado a no encontrar nunca el descanso. La luz mala del Valle Central de Tarija. En las noches sin luna, cuando el viento baja desde las serranías de San Lorenzo y el silencio se apodera del valle, los campesinos aseguran ver una luz flotando sobre los campos. Es pequeña, azulada, y parece moverse con voluntad propia. Se acerca, se aleja, gira lentamente, como si vigilara a algo o a alguien. Los viejos la llaman la luz mala, y advierten que no es una simple luminaria del aire. Es el alma de un muerto que no encuentra reposo, o el espíritu de un tesoro enterrado que aún espera ser desenterrado por manos justas. Muchos hombres curiosos han intentado seguirla, pensando que los guiaría hacia riquezas escondidas, pero quienes lo hicieron, según cuentan, perdieron el rumbo, y algunos nunca regresaron. Otros volvieron con fiebre, confundidos, asegurando haber oído voces bajo la tierra que les pedían que rezaran. Una de las historias más repetidas es la de don Eliseo Vargas, un campesino de Tolomosa que, al ver la luz cerca de su sembradío, decidió seguirla. Caminó toda la noche detrás de ella, y al amanecer fue hallado dormido junto a una cruz de madera antigua, sin recordar cómo llegó allí. Desde entonces, dedicó su vida a encender velas en el lugar, convencido de que la luz era el alma de alguien que buscaba oraciones. El mito de la luz mala está profundamente arraigado en la cultura campesina del sur de Bolivia, especialmente en los valles de Tarija, donde se entrelazan creencias indígenas y coloniales. Los antiguos pueblos originarios, como los tomatas y churumatas, ya creían que las almas podían manifestarse en forma de fuego o resplandor nocturno. Durante la colonia, los españoles introdujeron la idea de los tesoros encantados, riquezas ocultas por conquistadores, monjes o mineros, que eran protegidos por espíritus o condenados. De esa mezcla nació la luz mala tarijeña, una manifestación de lo que no descansa, que puede ser tanto un alma perdida como un signo de codicia humana. En Tarija se diferencia de otras versiones porque siempre aparece en zonas rurales y nunca dentro de la ciudad. Los lugareños creen que solo los que viven del campo tienen el don de verla. En la tradición tarijeña, ver la luz mala no es un buen augurio. Se cree que quien la sigue puede enfermar, enloquecer o perder la orientación para siempre. Los campesinos aseguran que no debe mirarse directamente, ni hablarle. En cambio, hay que rezar 3 Padre Nuestros y seguir caminando sin miedo. Los más devotos dicen que, si la luz se aleja despacio, es señal de que el alma agradece la oración, pero si se apaga de golpe, significa que alguien morirá pronto en la zona. En algunas comunidades aún se practica una costumbre curiosa. Cuando alguien ve la luz mala por primera vez, al día siguiente se quema incienso y se riega agua bendita sobre la tierra. Así, se apacigua el fuego del alma, para que no vuelva a aparecer. Hasta el día de hoy los habitantes de San Lorenzo, Tomatitas y Tolomosa continúan hablando de la luz mala. Los agricultores que madrugan para regar sus cultivos aseguran verla flotar a lo lejos, especialmente en época de lluvias, cuando el aire es denso y húmedo. Incluso algunos conductores nocturnos en la carretera vieja de Tarija a Patcaya relatan haber visto destellos azules sobre los pastos, que desaparecen en cuanto intentan acercarse. Pese al paso del tiempo y la llegada de la modernidad, la luz mala sigue siendo parte del lenguaje popular tarijeño. No sigas esa luz, dicen los mayores, que no alumbra caminos, alumbra almas.
La luz mala es una de las leyendas más extendidas del Cono Sur. En Argentina y Paraguay, también se habla de fuegos errantes que surgen de las tumbas o de tesoros ocultos, con idéntico carácter de advertencia. En Bolivia, además de Tarija, se conoce en las zonas rurales de Chuquisaca y Potosí, pero con diferencias notables. En esas regiones suele asociarse al alma de un avaro o a la señal de una mina encantada, mientras que en Tarija se mantiene vinculada al valle agrícola, al espíritu de los difuntos y al respeto por la tierra. Por eso, la luz mala tarijeña no es símbolo de riqueza ni castigo, sino de memoria espiritual, una presencia que recuerda a los vivos que el alma, como la luz, nunca desaparece del todo. El Pozo del Diablo de San Lorenzo. En el antiguo pueblo de San Lorenzo, a pocos kilómetros de la ciudad de Tarija, hay un lugar temido incluso por los más escépticos. En una colina detrás de la vieja capilla del pueblo, se encuentra un hueco oscuro en la tierra, conocido desde tiempos coloniales como el Pozo del Diablo. Cuentan que hace más de 2 siglos vivía allí un hombre llamado Don Bartolo Álvarez, un hacendado rico y soberbio que se burlaba de la fe de los demás. Una noche de fiesta patronal, mientras todo el pueblo rezaba, él juró que ni Dios ni el diablo podían contra él. «Si el infierno existe, que se me trague ahora mismo», gritó, riendo frente a la iglesia. Según el relato transmitido de generación en generación, en ese instante el suelo se abrió bajo sus pies y lo devoró un fuego profundo que dejó un enorme agujero humeante. Desde entonces, el lugar nunca se cerró del todo. Los animales lo evitan, las aves no vuelan encima y por las noches, un vapor caliente se eleva del interior con olor a azufre. Los lugareños aseguran que en los días santos se escuchan gemidos y cadenas saliendo del pozo. Algunos dicen haber visto un resplandor rojo en su fondo, como brasas que nunca se apagan. El mito del Pozo del Diablo tiene raíces en la época colonial y está profundamente ligado a la religiosidad popular tarijeña. Durante el siglo XVIII, los sacerdotes jesuitas que evangelizaban la zona usaban este tipo de relatos para enseñar la importancia del respeto a Dios y al arrepentimiento. El pozo existe realmente. Es una cavidad natural en una colina cercana al antiguo camino a San Lorenzo, y durante siglos ha alimentado la superstición local. Los habitantes creen que en su interior vive una energía maligna, producto de aquel desafío impío. El nombre Pozo del Diablo aparece incluso en registros orales recogidos por historiadores locales del siglo XX que documentaron su papel como sitio de miedo y penitencia. Desde entonces, la gente evita acercarse al lugar después del atardecer. Se dice que quien se asoma al borde del pozo siente un mareo repentino y escucha voces que lo invitan a saltar. Algunos pastores juran haber perdido animales cerca del sitio sin dejar rastro. Y los más ancianos recomiendan no pronunciar blasfemias ni insultos cuando se pasa por la zona, porque el diablo escucha. También se cree que el pozo es una puerta abierta entre el mundo terrenal y el infernal, y que cada año, durante la Semana Santa, el fuego se aviva para recordar el castigo de Don Bartolo. Por eso, algunos vecinos acostumbran lanzar al interior unas gotas de agua bendita en Viernes Santo, para que el infierno se mantenga abajo. Hasta la actualidad, los pobladores de San Lorenzo y Tomata siguen refiriéndose al lugar con respeto y temor. Muchos aseguran que, cuando el clima está seco, el pozo emite un calor que hace temblar el aire. Y durante las lluvias, el agua que cae en su interior desaparece sin dejar sonido, como si la tierra la tragara. En las procesiones religiosas, se evita pasar cerca del sitio, y los guías locales advierten a los turistas que no se acerquen demasiado, no por superstición, sino por respeto a lo desconocido. Aún así, cada cierto tiempo, algún curioso intenta asomarse al borde para comprobar la historia, y casi siempre sale corriendo pálido y temblando. El Pozo del Diablo tiene paralelos con otras leyendas andinas donde el infierno se manifiesta en la tierra, como el Pozo del Purgatorio de Oruro,
o el Cerro Encantado de Potosí, ambos vinculados a castigos divinos. También se asemeja al mito paraguayo del Ibaga Rape, el camino al infierno, donde la tierra se abre para castigar la soberbia. Sin embargo, la versión tarijeña se distingue por su ubicación real y visible, su fuerte componente católico popular y por ser una advertencia moral más que una historia de horror. Un recordatorio de que el orgullo y la blasfemia, en Tarija, pueden abrir un agujero más profundo que el mismo infierno. El encantado del río Camacho. En las noches tranquilas, cuando la luna se refleja sobre las aguas del río Camacho, los pescadores y campesinos prefieren no acercarse. Dicen que, en el centro del cauce, a veces aparece una figura humana, de piel brillante y ojos verdes que relucen como vidrio bajo el agua. Es el encantado del río, un espíritu mitad hombre y mitad pez que emerge solo cuando el silencio es absoluto. Según cuentan los mayores, hace mucho tiempo vivía a orillas del río un joven pescador llamado Anselmo, conocido por su arrogancia. Anselmo se burlaba de las creencias del pueblo, despreciaba las ofrendas que los ancianos dejaban en el agua y pescaba más de lo necesario, sin importar los tiempos de veda. Una noche, mientras todos dormían, decidió pescar solo, convencido de que el río le pertenecía. Pero el agua estaba extrañamente quieta. De pronto, una corriente helada lo arrastró al centro, y ante sus ojos apareció un hombre cubierto de escamas doradas que le habló con voz profunda. El agua da vida, pero también se la cobra. Anselmo gritó, pero el río lo tragó sin dejar huella. Al amanecer, solo su red flotaba sobre la superficie. Desde entonces, cuando alguien se atreve a desafiar al río, aparece la figura luminosa del encantado, arrastrando a los insolentes al fondo, donde, dicen, viven los que rompieron el pacto con el agua. El mito del encantado del río Camacho proviene de la cosmovisión indígena del sur de Bolivia, especialmente de las comunidades tomatas y churumatas, que consideraban los ríos como seres vivos con dueño. Para ellos, cada corriente tenía un guardián espiritual, un hichi o dueño del agua, encargado de mantener el equilibrio natural. Con la llegada de los colonizadores españoles, esta creencia se fusionó con la tradición católica, y el encantado pasó a ser visto también como una figura que castiga la soberbia. En Tarija, se mantuvo como relato moral y religioso. Los mayores enseñaban que el agua no debe ser tomada ni usada con desprecio, porque todo río escucha y tiene alma. El Camacho, por su fuerza y profundidad, se convirtió en escenario de esta leyenda, que ha sobrevivido más de 3 siglos transmitida de boca en boca. Hasta hoy, los habitantes de las comunidades ribereñas practican ritos de respeto hacia el río. Antes de pescar, algunos arrojan hojas de coca o flores como ofrenda. Otros bendicen las aguas con una cruz de madera. Se dice que quien se burla del encantado puede sufrir fiebre, mareo o extravío. El agua se vuelve turbia, las redes se rompen y el pescado desaparece. También existe la creencia de que, si un pescador muere ahogado, su alma pasa a servir al encantado, cuidando las corrientes y castigando a los nuevos desobedientes. Por eso, cuando un cuerpo desaparece en el río, los ancianos no buscan explicaciones, simplemente dicen que el Camacho lo llamó. Los campesinos y viajeros que viven cerca del Camacho siguen afirmando que en las noches de luna llena se oyen risas suaves y chapoteos sin origen visible. Algunos aseguran haber visto el reflejo de un rostro humano en el agua, incluso cuando nadie estaba cerca. Los niños del campo crecen con la advertencia de sus abuelos. No mires al río cuando te llama, que el encantado se enamora de quien lo observa. Durante las crecidas se encienden velas en los márgenes, no solo para recordar a los desaparecidos, sino para pedir al espíritu del agua que devuelva la calma. El encantado del río Camacho comparte rasgos con otros mitos acuáticos de Sudamérica. En el oriente boliviano y el Beni, existe el Yichi, guardián de los ríos,
con el mismo poder sobre las corrientes. En el Amazonas brasileño aparece el Boto Encantado, un delfín que toma forma humana para seducir y castigar a los humanos. En el noroeste argentino se conoce al Yassi Yateré, otro espíritu del agua vinculado al respeto por la naturaleza. Pero la versión tarijeña se distingue por su tono moral y espiritual. No es un espíritu seductor ni malvado, sino el guardián de la vida y del equilibrio natural, reflejo del profundo respeto que los pueblos del valle sienten por los ríos que los alimentan. El monje del campanario viejo. En el corazón del antiguo Tarija colonial, se levantaba la iglesia de San Roque, construida por los primeros frailes franciscanos que llegaron al valle. Su campanario, hecho de piedra y madera, se alzaba sobre los tejados del pueblo como una torre de vigilancia espiritual. Allí vivía un monje llamado Fray Anselmo, un hombre dedicado, pero tentado por la avaricia. Durante años, Anselmo fue el encargado de custodiar las ofrendas que los fieles dejaban en el altar, monedas, joyas y objetos de oro. Pero con el tiempo, su fe comenzó a flaquear. Las campanas repicaban cada día llamando a misa, y él, mientras tanto, se dejaba dominar por la codicia. Una noche de tormenta, decidió robar parte del oro y esconderlo en lo alto del campanario. Subió con una lámpara y una bolsa, sin imaginar que aquel sería su último ascenso. Cuando intentó bajar, un rayo cayó sobre la torre, iluminando toda la ciudad. Los vecinos corrieron al templo, y entre el humo encontraron al monje carbonizado, abrazado a la bolsa de monedas. Desde entonces, dicen que Fray Anselmo nunca abandonó el campanario. Cada medianoche, cuando el reloj marca las 12, se oye un repique suave, tenue, como si una campana invisible sonara sola. Los sacerdotes que han pasado por la iglesia aseguran que el sonido no proviene de metal alguno, sino del alma del monje, que toca las campanas pidiendo perdón por su pecado. La historia del monje del campanario viejo se remonta a los siglos XVII a XVIII, cuando los franciscanos construyeron los primeros templos en la villa de San Bernardo de Tarija. En aquella época, los frailes eran los guardianes de las riquezas religiosas, objetos de oro y plata donados por los devotos. Varios documentos históricos del archivo eclesiástico de Tarija mencionan pérdidas misteriosas de ofrendas y un rayo que destruyó parcialmente una torre durante una tormenta de 1738. La gente del pueblo interpretó aquel suceso como castigo divino. Desde entonces, se transmitió la idea de que el alma del monje culpable fue condenada a permanecer en el campanario para expiar su falta. Así, el relato se convirtió en enseñanza moral. La fe no puede convivir con la codicia, y quien mezcla lo sagrado con lo material termina prisionero de su propio pecado. Durante generaciones, los habitantes del centro antiguo de Tarija repitieron una costumbre. Al pasar frente a la iglesia a medianoche, debían santiguarse o murmurar una oración. Se decía que si alguien oía el repique del campanario y no rezaba, sufriría desgracias económicas o accidentes repentinos. Los monaguillos del templo aseguraban escuchar pasos en la torre y el sonido de monedas cayendo, incluso cuando no había nadie arriba. Algunos párrocos afirmaban sentir una presencia durante las misas de difuntos, como si una sombra se moviera detrás del altar. Con el tiempo, se adoptó la costumbre de encender una vela cada 1 de noviembre, Día de los Muertos, en el borde de la torre, para iluminar el camino del alma del monje y recordarle que el perdón todavía es posible. Hasta hoy, los vecinos del barrio San Roque y los fieles que acuden a las procesiones dicen que, a veces, durante la madrugada, se escucha una campana que suena sin que nadie tire de la cuerda. Algunos juran haber visto una luz subir lentamente hacia la torre cuando el templo está vacío. Los trabajadores que restauraron la iglesia en los años 80 contaron que, al abrir un antiguo muro del campanario,
Hallaron monedas ennegrecidas por el tiempo y una pequeña cruz de hierro fundido. Desde entonces, cada restauración se inicia con una misa especial por el alma de los guardianes del templo, una tradición que persiste hasta hoy. A los jóvenes curiosos, los ancianos les repiten el mismo consejo. Si escuchas las campanas de noche, no busques el sonido, solo reza. El mito del monje del campanario viejo tiene versiones similares en otras regiones coloniales de Bolivia, como Sucre y Potosí, donde también se narran historias de religiosos castigados por robar bienes del templo. En España, existe una leyenda casi idéntica llamada El fraile de la Torre de Toledo, donde un monje ladrón queda atrapado tocando una campana por toda la eternidad. Lo que distingue a la versión tarijeña es su contexto real, la mezcla de fe franciscana, tradición local y memoria colectiva. En Tarija, no se ve al monje como un demonio, sino como un alma arrepentida, que permanece junto a su iglesia no por condena, sino por deseo de redención. Así, el monje del campanario viejo sigue siendo un eco del pasado colonial, una historia que no da miedo, sino respeto. El recordatorio de que el arrepentimiento puede sonar más fuerte que las campanas mismas. Y así termina otro de los misterios que habita entre las sombras de nuestra tierra. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y compartirla con quienes disfrutan del miedo tanto como tú. Suscríbete al canal para seguir explorando más mitos, leyendas y secretos del alma boliviana. Déjame en los comentarios qué historia quieres que contemos en el próximo video, porque en cada rincón del país siempre hay algo que aún no ha sido contado.